de las limitaciones tras una prótesis de cadera. Algunos de vosotros nos preguntáis no solo qué limitaciones vais a tener los primeros días, sino qué vais a poder hacer con ella. En este vídeo intentaré enseñaros todas las cosas que se pueden realizar con una prótesis de cadera. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en dejarlo. Y si quieres más información respecto al posoperatorio, complicaciones o a qué pasa tras una prótesis de cadera o de rodilla, no dudes en suscribirte a mi canal. ¿Qué esperar después de una cirugía de prótesis de cadera? Después de una prótesis de cadera, uno puede realizar una vida absolutamente normal. Va a poder hacer la vida deportiva con algún pero que ahora veremos, una vida completamente funcional, pudiendo realizar todas las actividades que podía realizar antes de la cirugía. ¿Qué actividades se pueden hacer después de la cirugía? Se puede realizar prácticamente una vida normal. Los primeros días vas a necesitar un par de muletas para ayudarte, pero al poco tiempo vas a poder soltar una de estas muletas y caminar con una durante 2 semanas. En este periodo vas a poder caminar, subir escaleras y hacer una vida más o menos normal, pudiendo ir a la compra y pudiendo realizar los quehaceres habituales de tu vida diaria. ¿Qué deportes o actividades físicas se pueden realizar? Tras la cirugía protésica se va a poder realizar la inmensa mayoría de la actividad deportiva que realizábamos antes. Es decir, aquellas personas que antes realizaban una actividad deportiva moderada la van a poder realizar, como puede ser jugar al tenis, jugar al pádel o esquiar. En un primer momento podremos nadar, montar en bicicleta estática, posteriormente podremos ir a un gimnasio, montar en bicicleta convencional y ya en la última fase de la recuperación podremos recuperar toda la actividad deportiva que realizamos antes. No obstante, hay que tener en cuenta que aquella actividad deportiva traumática, como puede ser correr o como puede ser jugar al fútbol, jugar al baloncesto, va a tener un efecto deleterio sobre la supervivencia de nuestro implante. ¿Qué limitaciones y recomendaciones hay para esta cirugía? Como comentábamos antes, una de las limitaciones a nivel deportivo es la actividad deportiva traumática, es decir, la de que produce golpes repetitivos en nuestra articulación. Esto es correr largas distancias o ejercicios de pivotaje con traumatismo, como puede ser el baloncesto o el fútbol. ¿Se pueden realizar? Sí, pero esto va a tener un efecto perjudicial sobre nuestro implante. Toda actividad deportiva que no conlleve este tipo de traumatismos se puede realizar sin ningún tipo de problema y con una seguridad muy elevada. ¿Qué precauciones deportivas se deben tener? Dentro de las precauciones deportivas, simplemente es el sentido común. Quiero decir, un paciente con una prótesis de cadera puede esquiar. No obstante, si no ha esquiado en su vida, no parece razonable aprender este tipo de actividades después de ponernos una prótesis. Toda actividad deportiva previamente aprendida se va a poder reintroducir de manera progresiva y con cuidado. De todas formas, ante cualquier duda, el mejor consejo es consultar con su cirujano para que él le aconseje cómo reintroducir estas actividades de manera progresiva. ¿Qué seguimiento médico se debe tener? Seguimiento médico tras una prótesis de cadera es un seguimiento a largo plazo muy escalonado. Una prótesis de cadera que funciona bien va a tener una vida útil de al menos 30 años. Por tanto, no es necesario, si no da ningún problema, seguirlo de manera anual. Cada 5 años una radiografía para ver que todo está correcto y que no hay ningún signo de aflojamiento o de desgaste son más que necesarios. Por el contrario, cualquier signo de alarma como pérdida de movilidad, dolor o aumento de las limitaciones son necesarias que sean reevaluadas por su cirujano para descartar que puede haber algún tipo de complicación. ¿Qué vida a largo plazo tengo con esta prótesis? Cuando uno se implanta una nueva prótesis de cadera, con ello lo que busca es recuperar su vida, y esto ocurre en la inmensa mayoría de los casos. A largo plazo, sin duda, va a poder recuperar prácticamente la vida normal. Tal es así que 6 de cada 10 pacientes se olvidan de dónde les han implantado la prótesis de cadera. Por tanto, a largo plazo, uno debe de esperar realizar una vida absolutamente normal, pudiendo hacer todas aquellas actividades que él desea realizar. Como hemos visto, después de una prótesis de cadera, un paciente puede hacer prácticamente una vida normal, con un elevado grado de satisfacción. No hay duda de que es una cirugía que da muchas alegrías y así ha sido catalogada, tal que es definida por todos los cirujanos como la cirugía del milenio, siendo la cirugía en la que aúna la mayor calidad de vida con el menor riesgo quirúrgico.